El equilibrio. Con esta presentación pretendemos estudiar un poco acerca de qué es el equilibrio, sus implicaciones fisiológicas y su relación con los sistemas del cuerpo, como el sistema nervioso, el sistema osteomuscular y el sistema cardiovascular. Vamos a mirar un poco lo básico que es el equilibrio, pero a su vez lo necesario para poder desarrollar las diferentes actividades cotidianas. Vamos a analizar la importancia que tiene el equilibrio y su relación con la propiocepción y la fisioterapia. Además de las implicaciones que tiene el equilibrio con la postura corporal y todos sus elementos. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Carolina Puentes, Julián Andrade, Angie Zamora y Giovanni González. Equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Es el estado inmóvil del cuerpo sometido únicamente a la acción de la gravedad, que se mantiene en reposo sobre su propia base, o punto de sustentación, es decir, que vence la gravedad para no caerse. El ser humano no nace con esta capacidad. El equilibrio se desarrolla en los primeros años de vida, y esto se logra gracias a que el cerebro tiene la capacidad de reconocer y almacenar con mayor facilidad la información. Es decir, que al pasar el tiempo, esta capacidad se ve deteriorada. El equilibrio se da gracias al aparato vestibular, que se encuentra en el oído interno. El aparato vestibular, que está conformado por dos órganos, el utrículo y el sáculo, y los canales o conductos semicirculares. En estos canales o conductos semicirculares, llamados laberinto membroso, está lleno de líquido endolinfa, donde se concentra potasio y en menores concentraciones calcio y sodio. Este aparato también es el encargado de las orientaciones del cuerpo, lineales, o sea verticales y horizontales, y la orientación angular, la cual es la orientación que se hace sobre el eje del cuerpo. Estos estímulos eléctricos que se dan en el aparato vestibular harán sinapsis en el ganglio vestibular, el cual contiene cuerpos celulares de aproximadamente 19.000 neuronas. Estas neuronas viajarán por dos ramas, la rama vestibular y las ramas aferentes de la cresta ampollares. Una segunda neurona dirigirá el impulso eléctrico por el nervio vestibulococlear hacia los núcleos vestibulares y cilaterales ubicados en el bulbo raquídeo. Ya en el bulbo raquídeo, esa información viaja al cerebelo, al lóbulo. Esta parte del cerebelo traduce la información para la sensación inconsciente del equilibrio, o sea, como saltar, correr, mantenerse de pie. También es la encargada de la tonicidad muscular. De ahí viaja la información a esta otra parte del cerebelo, al fóculo longitudinal medial, que es el encargado de la musculatura del ojo. De ahí la información viaja al tálamo y del tálamo viaja hasta la corteza cerebral, más exactamente a la circunvolución postcentral superior, dándose la propiocepción, que es la conciencia de uno mismo. ¿Qué es la propiocepción? Es importante analizar etimológicamente esta palabra. Encontramos dos vocablos entonces: propio, que significa de uno mismo, y cepción, que es conciencia. Entonces, podemos decir que propiocepción es tener conciencia de uno mismo, tener conciencia del propio cuerpo. Pero hay algo interesante y es que se clasifica la propiocepción como un sentido. Pero entonces no teníamos, ¿era solo 5 sentidos? Pues bueno, los 5 sentidos que nosotros conocemos hacen parte de los sentidos exteroceptivos, que son los que nos permiten tener
poder interactuar con el exterior. Pero entonces la propiocepción es ese sexto sentido o nuevo sentido, por decirlo de alguna manera, un sentido interoceptivo que vamos desarrollando desde el mismo momento en que nacemos. Eh, los cinco sentidos que conocemos lo que hacen dar es una información a través de impulsos eléctricos, a través del sistema nervioso, como ya lo hemos visto. Dan esas señales a través de los receptores propioceptivos. El cerebro recibe esta información y genera otra información. Los receptores propioceptivos o propioceptores, como también se les conoce, están distribuidos en todo el organismo. Tenemos los usos neuromusculares que se encuentran en el centro de los músculos. Eh, Reciben estímulos a estiramientos moderados. Es el responsable de la realización del reflejo miotático, que básicamente consiste en esa reacción que tienen los músculos cuando son sometidos a un cambio fuerte y brusco. Está el organismo tendinoso de Golgi, que lo tenemos entre las uniones de los músculos y los tendones. Este reacciona al alargar y contraer los músculos. Es el responsable de relajar el músculo en un caso de ruptura. Los propioceptores capsuloligamentosos, que son los que se encuentran dentro de la cápsula y los ligamentos, son los encargados de informar a la corteza cerebral la posición y los movimientos que realizan todas las articulaciones. Y por último, están los propioceptores vestibulares, que como también ya lo vimos anteriormente, se encuentran dentro del aparato vestibular, el encargado del equilibrio, y es el encargado de hacer llegar la información al cerebro sobre la posición y los movimientos que generamos en la cabeza. Tras la lesión de una articulación, los elementos de una articulación quedan dañados, por lo que perdemos la estabilización refleja de las articulaciones. Por ejemplo, cuando nos hacemos un esguince de tobillo, los ligamentos capsuloarticulares y tendones quedan distendidos. Esta lesión hace que las señales no sean las correctas al cerebro y este manda unas respuestas también inadecuadas. Esto hace que en el futuro se pueda llegar a dar una recaída de la lesión. El trabajo propioceptivo mejora la eficiencia de las señales enviadas y por tanto su respuesta, dando una mejor reacción refleja, lo que se traduce en mayor prevención de lesiones. Toda esta cantidad de información que finalmente llega al cerebro a través de estos receptores propioceptivos es procesada, es analizada y le da la capacidad al cerebro de conocer con precisión dónde está cada parte del cuerpo con relación a todo el organismo. Esto le permite modular la fuerza y la postura según la necesidad de cada situación. Además, aprende a reequilibrar el cuerpo tras una caída o un empujón. Además, se encarga de activar la estabilización refleja que tienen las articulaciones, evitando muchas veces lesiones. Y adapta esa respuesta de las articulaciones que se necesita según la superficie a la hora de caminar o correr. Eh, entonces podemos decir que la propiocepción es ese sentido interno o interoceptivo que se encarga de recopilar toda la información
que nos dan los receptores propioceptivos y que están distribuidos en todo el organismo para aprender a modular con precisión el tono y la fuerza que hacemos sobre los músculos y la tensión que realizamos con los ligamentos, tanto para adaptarnos y aprender como tal el equilibrio, por ejemplo, como para evitar lesiones a la hora de tener algún tipo de accidente. Y es aquí donde radica la importancia de la propiocepción. Para la fisioterapia, la propiocepción es muy importante. Toda rehabilitación articular debe estar compuesta por una gran cantidad y un gran programa de ejercicios propioceptivos, que generalmente se deben eh, ejecutar al final de la misma rehabilitación. La propiocepción se trabaja a través de ejercicios de equilibrio y coordinación y cambios de superficie. Eh, Generalmente se trabajan con superficies inestables. Se debe ir aumentando progresivamente la dificultad a medida de que la persona se va rehabilitando y va adquiriendo las diferentes destrezas propioceptivas. Ajuste postural. Es el estudio del modo de reacción personal a un estímulo constante. Es decir, es la relación de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo y su correlación entre la situación de las extremidades con respecto al tronco y viceversa. O sea, es la posición del cuerpo con respecto al espacio que le rodea y cómo se relaciona el sujeto con ella y está influenciado por factores como culturales, hereditarios, profesionales, hábitos, pautas de comportamiento, modas psicológicas, fuerza, la flexibilidad también. Y bueno, algunos lo conocen como joroba en la espalda o en la jiba. La postura puede caracterizarse según dos propiedades, la orientación y la estabilización. La orientación postural se define como la habilidad para mantener una relación apropiada entre segmentos del cuerpo y entre el cuerpo y el entorno, así como para mantener una actividad determinada, para las cuales se utilizan las múltiples referencias sensoriales de las que se dispone, la gravedad, la superficie de soporte, la relación del cuerpo con los objetos del entorno, en fin. Y la estabilidad postural se define como la habilidad para mantener la posición del cuerpo y específicamente en el centro de la masa corporal dentro de unos límites de elasticidad. El control postural, la relación de la postura con respecto a la gravedad es importante para mantener el equilibrio postural, que puede definirse como aquel estado en el que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo están equilibradas, de tal forma que el cuerpo mantiene la posición deseada. Equilibrio estático, que es capaz de avanzar según un movimiento deseado sin perder el equilibrio. Y el equilibrio dinámico, que es la suma de la fuerza, de las fuerzas ejercidas y de sus movimientos, es cero. El control postural opera en dos sentidos, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Bueno, en el tono postural el cambio es la actividad tónica que tienen los llamados músculos graviatorios, que es el tríceps sural, el tibial anterior, el glúteo medio, tensor de la fascia lata, el psoas ilíaco y paravertebrales, con el objetivo de mantener el cuerpo en una posición vertical durante la bipedestación. El ser humano utiliza ambas estrategias, de tal manera que bloquea las rodillas en extensión para mantener el equilibrio estático y flexiona las extremidades inferiores como preparación para un movimiento
intencionado, como cuando se inicia la carrera. Hola compañeros, les voy a hablar acerca de la relación entre el equilibrio y el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está adherido al equilibrio, ¿sí? Pero pues va mejorando la calidad de vida de cada persona con el desarrollo natural del ser humano. Con el entrenamiento aún más lo fortalecemos. Esa cualidad es una cualidad que realmente todos ignoramos, la gran mayoría, cuando entrenamos a otras personas o cuando nos entrenamos a nosotros mismos. Casi siempre nos enfocamos más que todo en la parte de resistencia cardiovascular y de fuerza, ¿sí? Pero el equilibrio es fundamental tanto para la fuerza como para la resistencia, o para otras cualidades como flexibilidad, coordinación, ¿sí? Entonces es importante que todos el tipo de entrenamiento que se debe realizar para fortalecer esta cualidad del equilibrio y integrarlo también en cada entrenamiento, ¿no? Se ve reflejada, digamos, en los trabajos libres, no de la asistencia de las máquinas, por ejemplo, sino, por ejemplo, cuando se realiza una squat, una sentadilla libre, unas avanzadas o zancadas, ¿sí? Con peso o sin peso, este tipo de cualidad, digamos, que se valora sin tener una carga adicional, sino simplemente con la peso corporal, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta también que se deben hacer unas valoraciones o unos test donde podamos evaluar la condición física del equilibrio, esta cualidad, cómo la estamos valorando en nosotros y en los usuarios, en las personas que vamos a entrenar. Entonces, la principal aportación del sistema cardiovascular y biomecánica del cuerpo humano al equilibrio es que ofrece la estabilidad del mismo, ¿sí? Entonces, sin equilibrio, pues prácticamente no podríamos hacer nada. Es decir, es algo, una cualidad básica, pero pues que realmente con el tiempo también se puede ir debilitando o deteriorando